Alguien está con. Vamos a compartir. Me dejaste asombrado. Por eso pensé que ya le venían comentando algo que se venía No, escuchando hace 2 semanas. Pero no, hasta que no está a la disposición de la jefa, veo que uno no quiere hablar. yo no me meto, ¿viste? No, porque es vialidad nacional, eso de ustedes, o sea, es un problema ya. Ah, Yo no me meto ahí, ¿viste? Pero bueno, gente, buenas tardes. Vamos a a tratar ver. de cerrar hoy todo lo que sea la parte de evaluación de pavimento. ¿Por qué? Porque este temita me tiene que ameritar estudiar estudio geotécnico de una traza existente, que lo vamos a ver muy rápido, y después vamos a ver el tema de refuerzo de pavimento flexible. Lo que pasa es que junto con evaluación viene uno que podría ser un temita, estudio geotécnico de obra existente, otro estudio estructural, o sea, el relevamiento estructural de una obra con deflectómetro de impacto, deflexiones Benkelman, que lo vamos a ver ahora muy rápido, para llegar al último temita, que es el que más interesa, que sería refuerzo de pavimento flexible. Este tema de evaluación de pavimento, estudio geotécnico de una traza existente, evaluación estructural de una obra existente, el refuerzo de pavimento flexible, más lo que nos estaría faltando de pavimento rígido, proceso constructivo y juntas, serían los temas a desarrollar para el segundo, para el tercer parcial, incluirían todos los temas adicionales que tenemos ahí dando vuelta. O sea, ¿por qué los separamos? Porque esto es un tema mucho más interesante y hace a otro parcial evaluación de pavimento, junto con estudio de traza existente, junto con evaluación estructural, regla Benkelman, método dinámico tipo QAP y la CROA si tenemos, y junto con eso después vendría el estudio del refuerzo estructural de un pavimento flexible. Ahí cerraríamos esta materia, la parte flexible, y desde el punto de vista rígido, lo que nos estaría faltando. Pero tengo que dar este tema, no me queda otra para seguir avanzando, y la semana que viene ya entraríamos un poco más en detalle de lo que sería la materia, lo que nos está faltando. Mañana tenemos parcial, ya mandé el Google Meet, la invitación para que ustedes lo tengan. Este Google Meet lo vamos a hacer por facultad de ingeniería, o sea, se hace por facultad Meet. Y bueno, conéctense, ya saben cómo es la historia, camarita abierta, hagan preguntas, no pasa nada. Van a estar ustedes como alumnos de este año y hay 2 o 3 alumnos que están por recuperar parciales de años anteriores que salieron mal, así que también van a estar metidos dentro del mismo paquete. Inge, le corto un Señor, ratito. ¿Tiene fecha para ese tercer parcial que está diciendo? para ¿Estimada? mí es la primera semana de diciembre, primera semana de diciembre. Nosotros tendríamos que cerrar toda la materia esta más tardar el 15 de diciembre. Ahí tendríamos que más o menos cerrar, pero más o menos para el primer llamado de diciembre, yo capaz hago el tercer parcial, y ahí cerramos los alumnos que han podido promocionar la materia, los que han regularizado, los que quedaron libres, etcétera, etcétera. Los que están en condiciones, yo ya los paso en el acta, como acta de cierre de materia, y si no, hay algunas notitas, se recuperan en los distintos en las distintas mesas de examen. Y compromiso entre ustedes y nosotros, cuando vuelva a la presencialidad, sí o sí tiene que presentar carpeta de trabajo práctico. Porque la carpeta de trabajo práctico era una de las condiciones para poder aprobar la materia. Si bien estamos haciendo una aprobación virtual, eso no quita de que usted tenga que presentar la carpetita de trabajo práctico. Y la carpetita de trabajo práctico es bastante larga en esta materia, son como, debemos de ir zafando porque nos han hecho láminas, mucho más chicas que años anteriores, pero es algo que nosotros queremos porque hace a su backup como materia. Bueno, vamos, che. Evaluación de pavimento, ya hablamos esto la semana pasada.
porque era el espíritu de hacer una evaluación de pavimento. ¿Cuál es el concepto de una evaluación de pavimento? Obviamente que el espíritu fundamental de una evaluación de pavimento es optimizar la decisión del momento de intervenir. ¿Por qué? Porque es una cuestión económica. Y esta cuestión económica estaba muy influenciada fundamentalmente por la variable que generaba el deterioro del pavimento, que era el tránsito. Y este tránsito, dijimos que para una red nacional o red vial nacional, la Dirección Nacional de Vialidad o las vialidades provinciales trabajaban con unos sistemas de censo, que lo vamos a ver en otra materia un poco más finito, pero que les permitía a ustedes tener una idea completa del comportamiento del tránsito, porque una de las parámetros más que más genera deterioro desde el punto de vista estructural ya, era el efecto reiterativo de las cargas y fundamentalmente, como ya lo vieron en el cálculo de diseño estructural de pavimento flexible, la carga que está circulando por esa ruta. Y dijimos que había unas tablas normalizadas de cargas máximas ajustadas por la ley 24.449, pero que en la Argentina, como somos bastante transgresores desde el punto de vista de la ley, no le damos mucha importancia a esas cargas máximas. ¿Por qué? Me preguntó un alumno. ¿Por qué, ingeniero? Porque es fácil, los transportistas no cargan o no cobran por el viaje, cobran por tonelada transportada. Entonces, si cuando al camioncito más lo puedo cargar, voy a cobrar más platita. Porque el que sí tiene balanza, ya sea el despachante o el que recepciona la carga. O sea, transporte de piedra. Yo el transporte de piedra tengo una balanza a la salida de cantera. Esa balanza de salida de cantera lo que hago es carga bruta. Menos la tara me está diciendo la carga transportada. Y cuando yo descargo en una planta fáltica o en una planta hormigonera, hay otra balanza y obviamente los tipos están verificando que no le esté metiendo el perro. Ahora, en el intermedio han utilizado algo que es de bien público, en el cual pagamos todos como ciudadanos, que es la ruta nacional. Que si se ajustarían a carga máxima, podría ser que esa vida útil planificada por nosotros se cumpla, pero si nosotros sabemos que nuestros transportistas no respetan la carga máxima, una cuestión económica, obviamente, los tipos con el mismo viaje transportan más carga, por lo tanto, mejor negocio para ellos, pero peor negocio para nosotros como público, como ciudadano en general. ¿Por qué no lo hacemos? ¿O por qué tenemos una carga máxima? Me preguntó otro alumno. ¿Por qué tenemos, ingeniero, una carga mayor que la carga de los americanos? Ah, linda pregunta para hacerle a nuestros señores políticos. Ahí se darán cuenta quién tiene mayor peso político. No es la decisión del pueblo, sino ciertos intereses sectoriales o particulares, gremios, etcétera, etcétera, que hacen a que platita. Lo que más le gusta al muchacho es la platita. Bueno, estos censos o esta información de censo eran estaciones permanentes o censo no permanente, sino censo de cobertura, y que la información ustedes la podían bajar de este link que estaba acá abajo, en donde ustedes pueden, independientemente tengan o no tengan todo el acceso, poder descargar algo muy importante que es la fluctuación del tránsito, la composición del tránsito y cómo esa variación del tránsito en nuestro país fundamentalmente está muy influenciado por la realidad del país. O sea, demostré en la clase anterior cómo la Ruta Nacional 12 en el tramo Corrientes-Itatí, que hay una estación permanente, teníamos una fluctuación del tránsito que era muy parecida al comportamiento de la economía del país. Cuando el país está pum para arriba, espectacular el tránsito crece, hay mejor producción, hay mayor desarrollo. Cuando el país está para abajo, tenemos crisis económica, bueno, crisis de salud, la que tenemos ahora, no hay tránsito, obviamente, ahí está parado. Eso repercute también en el punto de vista de lo que sería el uso del camino. Somos un país muy particular, que si ustedes miran en economía, cuando vayan a cursar economía, es un país tipo serrucho, subida y bajada, subida y bajada, subida y bajada. Entonces, la previsión desde el punto de vista ingenieril de cuál sería el crecimiento del tránsito
de acá a 5 años, a 7 años, y son números oscilantes. Hablando mal y pronto, obviamente está siendo grabada esta clase, pero son números oscilantes, el paresómetro. Ahora sí, ese paresómetro no está arriba del 2,5, 3%, no le va a ser rentable la inversión que ustedes tomen. Entonces, vialidad provincial, por ejemplo, en una ruta que salió de JJ Castelli hacia el interior, hacia el impenetrable chaqueño, tomaron un crecimiento del 3% promedio anual para los próximos 15 años, para la obra que han licitado. Ustedes me preguntan, ingeniero, ¿eso se puede dar? Han visto el crecimiento del tránsito en los últimos 10 años, promedio que ha tenido la Ruta Nacional 12 del tramo kilómetro 1030, póngale la ciudad de Corrientes, hasta el kilómetro 1089 de la ciudad de Itatí. El crecimiento promedio que hemos tenido en los últimos 10 años es el 1,7%. Obviamente es un crecimiento medio, más del... No están los chicos de vialidad, pero los chicos de vialidad pueden hablar. Si ustedes no le dan un crecimiento del 2,5, el 3%, no les cierra el estudio económico de decir, esa inversión que están por hacer es rentable. Y cuando ustedes verifican que es rentable desde el punto de vista económico, capaz lo demos en esta materia si hay tiempo, es cuando el Estado dice la inversión a realizar se amerita por economía del transporte, economía de combustible, economía de viaje, economía de deterioro por parte de los vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí usted tiene que poner un número nuevo, economía de muertes por la ruta en el estado en que se encontraba. Porque si ustedes mejoran la ruta, le hacen banquina pavimentada, mejoran las condiciones de seguridad, las condiciones de adherencia neumático calzada, esa ruta va a tener mucho menos tránsito, mucho menos accidentes. Y eso hay que cuantificar. Si hay tiempo lo veremos, pero es para tratar de justificar técnicamente esa mejora me va a generar a mí como país un ahorro. Y el ahorro es de muertos o accidentes producidos en el tránsito. Y eso tiene mucho peso desde el punto de vista financiero. Bueno, lo vamos a ver si Dios quiere más adelante. No creo, pero no importa. Causa de fallas. Dijimos las causas de falla, se plantearon las causas de falla, que esencialmente era una causa de falla natural, llegó al final de su vida útil. Una causa de falla que se puede dar, dijimos, la autovía de la Ruta Nacional 16, desde el kilómetro 18, en empalme con Ruta Nacional 16, hasta la ciudad de Puerto Tirol, llega a Tamacayé. El crecimiento del tránsito fue mayor al previsible. No teníamos contemplado que se iba a producir un dinamismo muy importante entre la ciudad de Resistencia y la ciudad de Puerto Tirol. Lo mismo puede pasar en la Ruta Nacional 11, entre la ciudad de Resistencia con Margarita Belén, Colonia Benítez, con un crecimiento poblacional cada vez más violento, desarrollo de lugares en donde la gente quiere ir a vivir. Eso tiene que estar contemplado desde el punto de vista del crecimiento del tránsito y se pueden dar crecimiento del tránsito mayor a los previstos. ¿Es algo normal? Sí, señor, se puede dar. Proceso constructivo deficiente, dijimos que para eso está la inspección. No todos los distritos trabajan con el mismo criterio, no todas las administraciones públicas trabajan con el mismo criterio que tiene la Dirección Nacional de Vialidad. La Dirección Nacional de Vialidad monta cuando hace una licitación pública una estructura en esa obra como control de calidad, que tratamos de esa estructura evitar el punto 3, que es deficiencia en el proceso constructivo. Vialidad Nacional, entre nosotros, es desconfiada. ¿Qué significa desconfiada? En la impronta, en su estructura química, son argentinos y saben que nuestros industriales, empresarios, van a querer ganar platita a costa del pobre Estado. Entonces, ¿qué van a hacer los muchachos? Van a poner menos espesores, menos calidad de los materiales, etcétera, etcétera. Para eso está vialidad. Vialidad tiene el espíritu de decir, yo te tengo que controlar que vos hagas bien la tarea para evitar el punto 3. Y está bien lo que hace vialidad,
El Chaco también hace lo mismo. Hay otras vialidades que no, vialidades que dicen, hagan ustedes la obra y después yo controlo. No es tan sencillo el asunto, no vamos a entrar en detalle. Yo, Viaín, soy partícipe de, perdónenme, pero Vialidad Nacional. Te voy a inspeccionar y te voy a estar mal y pronto verificando lo que vos haces. ¿Por qué? Y porque te conozco, o los conocemos a nuestros señores empresarios. Diseño deficiente, dijimos que puede ser algo que puede llegar a pasar. Subevalúe o sobreevalúe ciertos materiales. Le relí cachazo. Factores climáticos imprevistos, esto sí, esto es muy común, pasó en la Argentina, el efecto del Niño. No lo que tenemos ahora, que una seca, la seca dentro del punto de vista del deterioro no me tiene por qué afectar tanto, me puede producir sí agrietamiento, pero no rotura. En cambio, una gran lluvia, no, ojo, una gran lluvia puede producir un deterioro muy importante de una red vial con deterioro de colapso de la estructura. Por lo tanto, los factores climáticos imprevistos de lluvia son particularmente muy feos, están enlazados con el punto 6, insuficiencia desde el punto de vista del drenaje. Tenemos experiencia, cambios del uso del suelo, etcétera, etcétera. Y el último punto, algo propio de la Argentina, falla del punto de vista del mantenimiento. Entonces, ¿qué tenemos que tratar de evitar? La famosa curvita que tenía en cuenta el grado de deterioro. Porque al principio la ruta viene espectacularmente bien, deterioros chiquititos, pero el deterioro no es lineal, sino en un momento dado es como exponencial. El deterioro cae abruptamente. Y si no sabemos leerlo, en poco tiempo vamos a tener un estado de transitabilidad muy mal. Entonces, ese periodo es lo que Vialidad Nacional debería hacer en el estudio de proyecto, tratar de buscar soluciones para evitar ese deterioro. ¿Por qué? Por la platita. Si yo soy un estado más o menos eficiente, estamos en el punto A. ¿Qué significa el punto A? Me decía un alumno. Es el índice de serviciabilidad más bajito que yo puse a la calzada. 2,5, 2,6, 2,7, depende de la política de Estado. Un índice de Estado medido por debajo de 6 es el punto A. O sea, el punto A es el punto límite en donde nosotros consideramos que por debajo de eso, atento Houston, tenemos un problema. O puede ser un índice de Estado debajo de 6 o un índice de serviciabilidad por debajo del umbral que tomamos nosotros. 2,5, 2,4, 2,6. Ese es el punto A. Punto B es deterioro. Es un índice de estado menor que 3, es un índice de serviciabilidad por debajo de 1,5, es una ruta muy peligrosa, es una ruta en la cual la solución no es económica, la solución es, lo vamos a mirar ahora más adelante, que lo que nosotros llamamos no una obra de rehabilitación, sino una obra de reconstrucción. Los conceptos son diferentes. Una obra de rehabilitación es devuelvo la calzada al estado original tratando de no invertir mucho. Una obra de reconstrucción, hermano, rompe lo que hay y hace todo de nuevo, porque lo que tenés no sirve para nada. Está tan deteriorado, tan rota la calzada, que la única solución, papá, es rompe todo, Pepe, y empecemos de nuevo. El punto 6, el punto. Señor, adelante, escucho. Dale nomás, te escucho. Cuando decís rompes todo, la parte del estabilizado granular, la base, también hay que reconstituir todo. Ahí con el tema de... lo vamos a ver, Dios mediante, lo vamos a ver. Hay momentos donde la mezcla fáltica no existe. Y la base granular está tan deteriorada, tan llena de baches, tan heterogénea, que no sirve. Ahí lo que te conviene es, si no hay problema de drenaje, hay que estudiarlo, por eso hay que estudiarlo. Le metemos una reclamadora, rompemos todo, lo volvemos a homogeneizar. De eso heterogéneo hacemos una mezcla homogénea, le podemos poner cemento, haces una base granular con todo ese material nuevo, y
lo podés considerar como una subbase, como una base. Y arriba va a tener que venir la base negra y la carpeta de rodamiento. ¿Entendés la idea? Ah, sí, Entonces es sí. una reconstrucción. Y la reconstrucción no es una repavimentación con un bacheo. Pues si yo tuviera un deterioro chiquitito, ¿qué le hago? Un bacheo, una restitución de gali, o le llamamos otro, vamos a ver ahora qué significa. Devolverle a la calzada el perfil longitudinal que ustedes están diseñando o habían diseñado. Capaz la mezcla está muy deformada longitudinalmente. Hoy en día tenemos equipos fresadora. ¿Qué son las fresadoras? Las fresadoras lo que hacen, tratan de restituir por medio de fresado ese gálibo que nosotros habíamos diseñado. ¿Y qué es lo que se hace junto con eso? Lo que ustedes ya vieron en esta materia. El ancho de calzada, capaz cuando se diseñó era de 670, ahora hay que llevarlo a 730, por una cuestión de tránsito y de seguridad. Bueno, hacemos la restitución de gálibo, hacemos el ensanche de la calzada, le hacemos una pequeña base negra y hacemos una carpetita de rodamiento. Espectacular. Pero si lo existente está muy deteriorado, eso no sirve. Eso no sirve. Va a tener que hacer una reconstrucción completa, fresar todo, mezclar todo, hacer como una base granular nueva, le ponemos cemento, que es lo nuevo que se está viendo. Esa base va a ser una base estabilizada nueva, y sobre eso capaz tenemos que hacer otra base granular y dos capas de mezcla fáltica. Una reconstrucción. Es caro, ¿eh? La diferencia entre el 1 o el 6. No es fácil, ¿eh? Ojo. Y Vialidad Nacional se está encontrando que estamos todas las rutas llegando al punto A. Y este periodo del punto A al punto B en tiempo, gracias a Dios. Y tenemos, me van a decir, este está loco. Tenemos la pandemia y no se están usando tanto las rutas nacionales. Pero el deterioro que están empezando a tener las rutas nacionales es interesante, muy interesante. Y si no hacemos una inversión, aunque sea de conservación y mantenimiento, dentro de 2 años, 2 años y medio, vamos a tener que pedir un crédito al Banco Mundial marca corneta para tratar de tener rutas en más o menos buen estado, y no va a tener Vialidad Nacional la gente. ¿Pasó esto en el país? Pero por supuesto que pasó. Y cuando no había gente que hizo Vialidad Nacional, es historia en el recuerdo. Contrató las inspecciones. Y contratar las inspecciones es otro emborellé, otro lío. Pero bueno, no vamos a entrar porque sí, vamos mucho la historia en el recuerdo. Vamos, sigamos. ¿Qué significa entonces acá? Teníamos que evaluar. ¿Y por qué tenemos que evaluar? Porque queremos ver en qué estado de deterioro tiene la ruta. Entonces decíamos que Vialidad Nacional creó, año 1980, una metodología de evaluación de pavimento, que yo le mandé los PDF, son los manuales tipo que tiene la Dirección Nacional de Vialidad. Yo los quiero mirar ahora, si Dios quiere, hay tiempito, en el cual Vialidad Nacional creó el índice de estado. Y el índice de estado es un número adimensional que va de entre 0 y 10. Cuando es 10, pipí, cucú. Cuando es 0, hermano, no existe tu carpeta de rodamiento. Y lo más importante son las 4 patologías que estudia el deterioro de un camino: la deformación longitudinal, la deformación transversal, la fisuración y los desprendimientos y baches. Esto que fue inventado por la Dirección Nacional de Vialidad, algunas reparticiones públicas a nivel sudamericano lo han adoptado, otras no, porque cada país tiene su propia metodología de evaluación de calzada. Si a ustedes les interesa, googleenlo, si no les mando. México tiene su propio manual de evaluación de pavimento, Perú tiene su propio manual de evaluación de pavimento, Chile tiene su propio manual de evaluación de pavimento, Paraguay tiene una copia muy parecida a la Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cada país tiene su propia metodología o manual de evaluación de pavimento. Lo que sí, de estos parámetros, el que es más o menos constante es la rugosidad. Este es el índice de serviciabilidad, perdón. El índice de estado
La rugosidad, este que estoy acá. ¿Por qué? Porque la rugosidad era la deformación que experimentaba un vehículo al circular, y cuanto más alejado se estaba con respecto a la rasante diseñada por ustedes, tanto más el vehículo saltaba. El dibujito era muy esquemático, en el hipervínculo, ¿eh? Y que esa deformación de la calzada afecta a la dinámica del vehículo, a la calidad de circulación, las cargas dinámicas y el sistema de drenaje. Y que este fenómeno de la rugosidad, el gran problema era cómo se lo medía. Y como había un gran embollé, una gran mezcla, porque cada equipo medía algo, lo que hizo el Banco Mundial, porque de alguna forma hay que medir la eficiencia de la obra, cuando yo puse la platita para devolver a un estado bueno, uniformizó esto y trató de definir lo que se denominaba el IRI, el índice de rugosidad internacional. Este IRI, índice de rugosidad internacional, es un cuarto de auto, un cuarto de vehículo, y que lo que trata de hacer es, acá, es el movimiento que experimentaría la cuarta parte de un vehículo en función de la masa del vehículo y el sistema de amortiguación. No es físico, es un modelo matemático dinámico del pasaje de un vehículo virtual circulando por una calzada a una velocidad determinada. Este modelo matemático, que es el IRI, obviamente está muy influenciado por la deformación de la calzada. Y lo que se encontró es que hay una cierta relación entre el IRI, que a nivel mundial es la manera de medir la rugosidad de un pavimento, en función de los distintos equipos. ¿Cuál es el más conocido en la Argentina? El famoso BPR, Bureau Public Road, o sea, el equipo de deformación longitudinal, rugosidad de la Bureau Public Road, o sea, el Centro de Investigación de Carretera de Norteamérica, y que era el equipo que medía la rugosidad expresada en BPR a la velocidad de 30 kilómetros por hora. Este bicho, Vialidad Nacional tenía como 5, todavía sigue teniendo. ¿Cuál es el gran problema de este equipo? Si ustedes me preguntan a mí, la velocidad. Ir a 30 kilómetros por hora era muy peligroso. En las rutas que no pasa ni el loro, no pasa nada. Pero si yo estoy trabajando en una ruta, Misiones, por ejemplo, Posadas, Candelaria, San Ignacio, Jarina América, lugares que tengo terceras trochas, tránsito pesado, los camiones que bajan a 120, 150 kilómetros en rampa descendente. Ustedes vienen con este bichito midiendo a 30 kilómetros por hora, y yo les digo que es peligroso. Y yo les digo que hay veces que el camioncito tiene que tirar la banquina porque el camionero no frena. Un camión bajando a 130, 140 kilómetros por hora, cargado con 45, 50 toneladas de carga bruta, y aparece este bichito midiendo a 30, empiezan a tocar bocina, a hacer señales de luz y movete, cacho, porque si no te pasan por encima. ¿Pasó? Les puedo dar experiencia, y si no, pregúntenle al Altamirano, también estuvo en este bichito midiendo. Bien peligroso este bicho. Este bicho es un buen equipo, pero para lugares donde el tránsito no es muy importante. Y si no, hay que trabajar de noche. Este equipo no tiene ningún problema para trabajar de noche. ¿Cuál es el problema? Siempre la seguridad. Entonces, ¿qué tenemos? La evolución de qué equipo. Estos equipos, en vez de ser de respuestas dinámicas, son de características ya láser, totalmente nuevos. Trabajan con onda de, no como era respuesta mecánica, sino totalmente por equipos de alto rendimiento, de alto desempeño. La velocidad de trabajo es mucho más importante. Ya no estamos trabajando en la velocidad de 30, trabajan a velocidad 80 o 100, andan rápido, espectacular, este, maravilloso. Son equipos que tiene la Dirección Nacional de Vialidad, son relativamente nuevos, se ajustan todo lo que dicen esto, independientemente del anterior BPR, o estos equipos
son equipos de perfilómetro longitudinal que trabajan muy bien, yo lo ajusto siempre a IRI. ¿Por qué IRI? Porque IRI es el parámetro de ajuste de la rugosidad internacional. Ingeniero, pero el cálculo del índice de estado o el cálculo del índice de serviciabilidad presente, ¿es con IRI o con BPR? BPR. Todo lo que sea el índice de estado que está acá o el índice de serviciabilidad, ya sea el índice de serviciabilidad, mire que acá aparece la rugosidad elevado al cuadrado, expresado en BPR. Y el índice de estado, cuando dice deformación longitudinal rugosidad, BPR. Los dos parámetros que toma la Dirección Nacional de Vialidad para medir el estado de confort de la calzada es la rugosidad expresada en BPR. Y el IRI es para poder uniformizar el criterio a nivel internacional. El IRI es el parámetro de medición internacional del estado que presenta la regularidad de una calzada, como parámetro individual, no como cálculo del índice de estado o el índice de serviciabilidad, que es con BPR. Y creo que hasta acá habíamos llegado con ustedes, porque era lo que yo, hasta acá habíamos llegado en la clase anterior. Este era un gráfico muy lindo del Banco Mundial, en donde nosotros podemos ver cuáles son los valores lógicos que podría llegar a tener la estructura de una obra en función de los índices de rugosidad internacional. Esto era una fuente del Banco Mundial. Y fíjense lo interesante para estudiar. Lo que dice acá abajo, pavimentos tipo aeropuerto o autopista, IRI, 1.5, 1.6, estamos hablando de equipo espectacular. Pavimentos nuevos, el IRI, póngale de 1.5, 1.6, hasta, póngale 3, si ustedes quieren. Esos son valores lógicos para un pavimento nuevo, pavimentos lindos. Pavimento en servicio, fíjense, arranca IRI 2 hasta IRI 5. Esto para discutirlo después. Van a mirar ustedes que los parámetros de aceptación de las rutas nacionales, desde el punto de vista de la rugosidad, cuando hago una obra nueva, los límites que puso la Dirección Nacional de Vialidad son muy estrictos y no lo van a poder, no lo van a poder cualquier empresa si, solo si, no tienen equipamiento de alto desempeño o no utilizan en mezcla asfáltica el equipo transfer que permitía a mí disminuir notablemente la rugosidad de la mezcla asfáltica colocada. Si no tengo su equipo, Vialidad Nacional ha hecho un pliego, después si usted quiere lo discutimos, es para discutirlo, entre nosotros es para discutirlo, que es muy complicado poder cumplir. ¿Qué decía la Dirección Nacional de Vialidad? Esto es, fíjense, DNVDA. Para poder calcular el índice de estado, siempre no entramos a calcular con el índice, el valor de la rugosidad, sino entramos con la famosa formulita 10 por E elevado a la menos, sumatoria, E elevado a la menos, sumatoria de los A sub I por D sub I. Tal que A sub I o D sub I son los coeficientes que tienen que ver, coeficiente de peso o un coeficiente que tiene que ver con el valor de la rugosidad. ¿Qué dice este coeficiente? El coeficiente de peso. Si tu rugosidad es chiquitita, fíjense acá, la rugosidad que le da a usted es baja, medida en BPR, hasta 1,1. El coeficiente de peso es 0. Por lo tanto, tú te está queriendo decir que el estado de tu calzada es muy bueno. Y a medida que la rugosidad aumenta, el coeficiente de 1 aumenta. Lindo para estudiarlo y verlo. Vamos al segundo parámetro, que dijimos que era el abollamiento. ¿Por qué? Porque el abollamiento es la deformación transversal que experimentaba la calzada. Entre nosotros, la deformación transversal de la calzada
¿Repercute o no desde el punto de vista de la seguridad vial? Más vale, cacho. Es un parámetro muy influenciado con el grado de accidente que se puede dar en esa calzada, especialmente los días de lluvia. Porque cuanto más se deforma, o sea, altera, vamos a dibujar acá, lo dibujé con usted la vez pasada, pero no importa. Tengo el perfil. La huella de la calzada se deforma por el efecto del tránsito. Esta zona va a almacenar agua en los días de lluvia. Cuando el vehículo pasa en los días de lluvia, acá se va a generar el fenómeno de hidroplaneo. Y esto es peligroso. El ahuellamiento es un parámetro muy perjudicial desde el punto de vista de la seguridad. ¿Cómo lo mide la Dirección Nacional de Vialidad? Bueno, una gran pregunta técnica. La metodología que tomó la Dirección Nacional de Vialidad es trabajar con una viga metal, una viga de madera, lo que usted quiera. Fíjense acá. Esta viguita, esta viga, tiene que tener una longitud. Ustedes me preguntan por qué tomaron esta longitud. Tiene mucho que ver con el ancho de la trocha, etcétera, etcétera. 1,20 m. Ingeniero, ¿esta regla de 1,20 m a nivel mundial? No. Hay reparticiones que trabajan con regla de 1,50 m y hay otras reparticiones que trabajan con regla de 3 metros. La Dirección Nacional de Vialidad tomó una viga simple, regla transversal, de 1,20 m de longitud. ¿Y qué se hace? Se mide si yo tengo la calzada y tengo la deformación de las dos huellas, se apoya la cuñita, la regla acá, acá. Esta es la regla que tiene 1,20 m. Y de alguna forma yo tengo que tratar de determinar cuánto es este ahuellamiento. Después saco la reglita de acá, la coloco acá, apoyo la reglita y mido cuánto es este ahuellamiento A sub H. Este A sub H hay que hacerlo en toda la calzada. No, ya vamos a estudiar dónde se hace. Pero lo que yo tengo que tratar de definir es la deformación que tiene la calzada medida con una regla de 1,20 m. ¿Y en qué valores? Ustedes me dicen, ingeniero, el ahuellamiento es bueno o es malo. Fíjense lo que dice la Dirección Nacional de Vialidad. Si tu ahuellamiento es hasta 5, valor chiquitito, 5 milímetros, el coeficiente de ajuste por ahuellamiento es 0. Y a medida que el ahuellamiento crece hasta valores de más de 46 milímetros, el ahuellamiento es 10, el coeficiente de peso es 10. Entre nosotros, ustedes me tienen que decir a mí, ingeniero, ¿a partir de qué punto el ahuellamiento es peligroso? Es una pregunta que yo debería hacerle a ustedes si estuviéramos en clase por una cuestión de ir dinamizando y hacer más dinámica esta charla. Porque esta charla es una cuestión de política. ¿Cuál valor del ahuellamiento es peligroso? Y usted sabe, Vialidad Nacional tomó criterio de vialidad, una cuestión así interna de ellos. 12. Hasta el valor de ahuellamiento, 12. Vialidad Nacional, que tiene el coeficiente de peso igual a 2, se puede considerar, esto me está por dar a mí un índice de estado, si ustedes hacen el calculito, generalmente mayor o igual a 6. Ahuellamiento, combinación de todos los parámetros, pero más o menos, hasta ahuellamiento 12. Y se puede decir que vamos a tener un índice de estado mayor que 6 y un índice de serviciabilidad en general un poquito más alto, 2,5, 2,6, 2,7. Pero a medida que el ahuellamiento empieza a crecer, este coeficiente que es 3, acá ya estamos, o atentos Houston, estamos teniendo problemas. Este valor 12 es a nivel mundial. No, yo he visto especificaciones en España que el valor del ahuellamiento es 7. Hasta 7 milímetros es aceptado en España. Rolly, Dale, te escucho. en los cremas estamos poniendo 10. Bueno,
¿Viste? Este valor Ya es, bajamos. este valor es peligroso. Este valor 12 es peligroso. Es un valor alto desde el punto de vista del abollamiento. Ustedes con abollamiento 12, bueno, ahí está Tulio hablando, pueden tener problemas desde el punto de vista hidroplaneo. O sea, día de lluvia con abollamiento acá, 12 milímetros, y es peligroso. Estamos en presencia de esta calzada tabuellada y en los días de lluvia pueden tener un accidente peligroso. Vialidad Nacional en los pliegos de concesiones tenía hasta 10, 12, un valor alto. Uruguay 7. Ruta Nacional concesionada, la Dirección Nacional de Uruguay, 7 milímetros máximo de abollamiento. La pregunta que tienen que hacerse ustedes es la siguiente. Ingeniero, ¿de qué depende? ¿Tomé 10, tomé 12 o tomé 7? Una cuestión política de Estado. ¿Cuánta plata puedo invertir yo para mantener una ruta? Cuanto más chiquitito sea el abollamiento, más chiquitito sea este abollamiento, la plata que tengo que invertir es cada vez más importante, porque lo que estoy haciendo es este deterioro, en vez de llegar acá o acá, yo lo estoy agarrando acá arriba. Entonces te estoy exigiendo de que vos ponga platita, un pesito acá, para recuperar esta obra. Porque si esto bajó a abollamiento 13, 14, y capaz no te tengo que poner un peso, voy a tener 3 pesitos para poder invertir acá. O sea, una cuestión política de qué valor puedo disponer yo de limitante desde el punto de vista del abollamiento. Es complicado. No es un valor fácil, porque a un abollamiento, una calzada 7, 10 o 12, en menos de un año se puede pasar de un abollamiento 7 a un abollamiento 10, a un abollamiento 12, condiciones climáticas, tránsito, todo lo demás, de acá a acá, y puede tardar un año. Pero de 10 a 12, en 6 meses, pero 3 patadas. Ahora, llegar a abollamiento 7 de un estado 0, y capaz pueden tardar 4 años, depende del estado de la calzada, depende de todo. Pero este valor de 0 a 7, 4 años. De 7 a 10, un año. De 10 a 12, 6 meses. De 12 a 20, en un año. Ni más ni menos. Calzada normal, el deterioro próxico, se empieza a deformar la calzada. Esto es ya gestión. Pues si ustedes ven que el abollamiento es 10, un año. Al año siguiente, este, eh, mínimo, 12 a un año. Si ustedes le dicen Profe, que... Dale, te escucho. ¿y la ruta que tenemos nosotros, en qué valores más o menos andan? Yo les mando si ustedes quieren, no tengo ningún problema. Yo no tengo drama en mostrarles. La ruta nacional concesionada, tramo repavimentado, tramo común de abollamiento, 5, 6. Tramos que no se han repavimentado, 9, 10, 11. Tramos que deberían haberse intervenido, y estamos arriba de 12. ¿Y por qué no se intervino? No hay plata. Políticamente no hay plata. El Estado Nacional es el que pone la platita para hacer las obras. Nosotros no tenemos, bueno, o no es que ustedes toman un tramo de concesión y ustedes hacen el mantenimiento a base a su bolsillo. Acá todo paga vialidad. Estamos en presencia de un Estado que paga todo. Vialidad Nacional te paga el basteo. Una locura. El primer sistema de concesión, la época de Menem, esto es un problema privado. Hermano, vos ponés la plata y abancátela. Anduvo bien el sistema de Menem. ¿Cuál es el problema de Menem? Entre nosotros. ¿Quién maneja la plata? Y eso no le gusta al político. En la época de Menem, ¿quién manejaba la plata? A ver si la saben ustedes. Esto es una cuestión política, ¿eh? ¿La pueden responder o no? ¡Vamos!
Son grandes ¿Vos ustedes, arriesgás? Real, real, vale, si Los, esa es la idea. los concesionarios. Más vale, Las empresas. el privado manejaba la plata, Cacho. El privado hacía lo que ellos querían con la plata y la plata la van manejando y la van disponiendo financieramente donde más le convenía. Entonces los señores privados tenían algo que no le gusta al político, tenían el poder. Está bien, no es una cuestión de concesión. Mientras que vos me cumpla con los parámetros de concesión, ¿qué me calienta? Eso no le gusta al político, porque el político le dice, che, pero yo quiero hacer el acceso acá. ¿Para qué te haces el acceso si está bien la ruta ahí? No, pero escúchame, esta es la intendencia, queremos hacer los votos, vamos a hacer algo acá. No, pero vos sos loco que gasta plata acá si la calzada todavía está linda. Bueno, el político, ¿qué hizo después? Cambió el pliego. Y al cambiar el pliego, la decisión ya no es técnica, es política. Y hemos llegado a un estado en el cual hoy en día las concesiones son políticas, porque son del Estado. Las concesiones que ustedes están, bueno, obviamente las concesiones. Ustedes pasan por el peaje, antes la plata la manejaba la empresa. Y de la década del año 1900, 2003, la plata ya no la maneja la empresa, la plata es del Estado. Y la plata que ustedes ponen como recaudación va a un fondo nacional y después el Estado le entrega a la concesionaria parte o un poco más de lo que se recaudó. Pero ¿quién maneja la plata? ¿El Estado o el privado? El Estado. El Estado. Desde el año 2003, el Estado es el que maneja la plata. Ustedes me preguntan, ¿está bien? No, está mal. Pero bueno, yo, ojo, le estoy diciendo por experiencia, yo estoy en este negocio del año 1992. Y la mejor época desde el punto de vista, le estoy diciendo como gestión de obra, fue en la época en la cual el privado, si no cumplía, le sacaban plata de su bolsillo. Y ahora, a ver ahora, vamos a esto. Estamos ahora, la empresa es del Estado. Porque corredores viales, ¿de quiénes? A ver si ustedes saben. Ustedes están pagando el peaje ahora. Pasan por el peaje Puente, Ituzaingó, Santa Ana, Macallé. Esa empresa que está ahora, Corredores Viales, Sociedad Anónima. ¿Quién es el dueño? ¿Y no es un mixto ahí entre el Estado y el concesionario? No, no existe. Es una empresa privada, es una empresa pública de capital, es una empresa privada de capital público, así se llama. Pero el dueño, ¿ustedes saben quién es o no? El Estado Nacional. El dueño de Corredores Viales del Estado Nacional. Los administradores del mismo Estado. ¿Tienen plata para 49, poder hacer obra o no? 49% Vialidad Nacional, 51% Ministerio de ahora de Obras Públicas. A Topovis, no sé cuánto el ministro. Esa es la repartija. Esa es la repartija. Entonces ustedes me dicen, tenemos una estructura pública que nos representa a nosotros, que es lo COVID, que no sé si existe ahora. Creo que lo cambiaron, Tulio. No sé, yo a esta altura ya no me meto más porque ya... Existe todavía en los papeles, pero Lo, creo que están haciendo una mutación como el COVID. exactamente. ¿Qué es lo que hace lo COVID? A ver, entre nosotros. El OCOBI era un órgano que Pangaú representa al Estado Nacional y le apretaba a la concesionaria para que cumpla. Y le hacía una multa. ¿Quién le van a hacer la multa si la dueña sigue siendo el Estado? ¿Qué le pueden decir? Estado, mirá que tenés que mantener las banquinas, ¿eh? Ah, sí, mirá que te va a meter una multa. ¿A quién le va a meter una multa? Nosotros somos complicados los argentinos. Somos complicados. ¿No? O lo hacemos del Estado, esto sería, es como que Vialidad Nacional se haga cargo de la ruta y a la misma Vialidad Nacional que se tiene que inspeccionar ella misma y decir, tengo que hacer una multa porque no estoy cumpliendo los parámetros de calzada. Lo que sí yo le puedo decir, y sin hablar mal y pronto, es, si yo no hago inversión en el estado de la calzada, al poco tiempo la ruta se deteriora.
Y yo le puedo garantizar de que los tramos de ruta concesionada, sacando los tramos de obra, desde hace por lo menos un año que nos estamos poniendo un mango arriba de la calzada. Desde el punto de vista obra de refuerzo, ¿no? Observación, muy poco, pero obra de refuerzo. Nada. ¿Dónde tenemos obra entre nosotros? En los 1000 kilómetros de ruta concesionada que hay. Obra hay en un tramo que no pertenece al corredor desde el punto de vista de concesión, que es el tramo de Posadas hasta Santa Ana, y ahí pasamos a, a Santa Ana, Los Guácaras, Santa Ana, no Santa Ana, Santa Ana ya, peaje Santa Ana, y ahí se está haciendo una duplicación de calzada, y la plata la pone el ente binacional de Acireta. Pero Vialidad Nacional, ¿qué tramo de obra está haciendo? Bueno, se puede decir que la zona urbana de la ciudad de Corrientes, desde Riachuelo hasta la entrada a Santa Ana, Los Guácaras, una obra de duplicación de calzada, son 13 kilómetros, fantástico, es necesario, sí es necesario, no es concesionado, ese tramo está fuera de la concesión, es de la empresa contratista actualmente. Desde ahí hasta llegar a Posadas, la zona de que va de Posadas hasta Santa Ana, peaje Santa Ana, antes de llegar a San Ignacio, otra vez tramo que tiene obras de refuerzo, obra nueva, duplicación de calzada, y desde allí hasta Puerto Iguazú, cero, cero. Vamos a la 16, salimos de Resistencia y llegamos hasta San Peña, obras en la Ruta Nacional 16, nada, nada, no tenemos refuerzo. ¿Qué se está haciendo en la Ruta Nacional 16? Se está completando obras de la ONU famosa, que es poniendo pasarela. Pero en la calzada, ¿estamos haciendo algo en la calzada? No, en la calzada no se está haciendo nada. Bueno, sigamos, che. Esto es cuestión política. ¿Estamos mal? Sí, estamos mal. Hay que ser optimista, pero por supuesto hay que ser optimista. En algún momento vamos a tener que poner platita al Estado en la calzada, en el Estado, en la ruta. Sí, dale, te escucho. Una preguntita rápido que viene al parcial de mañana. Cuando vos decías el abuelamiento, ¿no es cierto? Sí. Si se hizo un ensayo with tracking a la carpeta, digamos, a la mezcla asfáltica, Sí. ¿se podría haber tenido en cuenta el tema de la durabilidad con respecto a las cargas dinámicas? Hoy día sí. Hoy día sí. El WIT tracking lo que trata de hacer es el grado de deterioro que va a experimentar tu calzada por el efecto reiterativo de las cargas. Eso es WIT tracking. Hoy. Todas las mezclas asfálticas que hagamos en el país, hoy, rutas nacionales, deberían tener ensayo WIT tracking. Eso lo vamos a ver cuando veamos mezcla asfáltica refuerzo. No se preocupen. Lo vamos a ver. Eso. Lo que estoy haciendo ahora es evaluación. Bueno, ¿qué es lo que podemos sacar de evaluación? ¿Qué es lo que están viendo ustedes que es complicado desde el punto de vista de la evaluación? Este parámetro D2, como estaba armado por la Dirección Nacional de Vialidad, era totalmente manual. Yo tenía que detenerme y medir la evaluación. ¿Qué hizo Vialidad Nacional? ¿Por qué? Bueno, acá estamos. Este es otro parámetro lindo. La deformación esta, vamos arriba, a razonar. Esta deformación de ahuellamiento, ¿a qué se puede deber? A dos grandes motivos. Un motivo, mi estructura es blanda. El paquete estructural es pequeño y mi calzada se deforma. O sea, la falla es de la estructura, no de la carpetita. Hay un problema estructural serio que podría deberse a suelos malos, mezcla asfáltica mala. Hay que estudiar, porque de nada sirve si yo tuviera en este estado hacer un refuerzo acá. Le pongo 5 centímetros. Al poco tiempo esto se va a deformar todo de vuelta. Y lo otro, otro problema que puede tener es que es propio del deterioro de la carpeta asfáltica. La falla está dada por el deterioro que ha experimentado la carpeta asfáltica. Si el deterioro está dado por la mezcla asfáltica, bueno, fácil. Le hacemos un bacheo, le hago un bacheo, le hago una restitución de gálibo y le hago un refuerzo.
este va a andar bien acá. Pero si yo le hago al bacheíto acá le hago el bacheíto, y le hago el refuerzo, como el deterioro está acá abajo, esta mezcla al poco tiempo se va a deformar de vuelta. Entonces, ¿qué me está queriendo decir esto a mí? Que yo puedo mirar un deterioro y después tengo que estudiar el por qué se está estudiando o se está generando este deterioro. O sea, la evaluación me permite a mí mirar un deterioro, pero no todavía emitir opinión de por qué se está produciendo ese deterioro. Ese deterioro va a ser posterior, un estudio que van a hacer los técnicos de Vialidad Nacional para decir por qué se está generando este agüellamiento. Por ejemplo, acá entre nosotros, rápido. Si ustedes miran esto, que es lo que nos pasó en el peaje puente, esto es típico de formación de las calzadas, mezcla asfáltica superior. O sea, tu mezclita, hermano, salió mal, tu tránsito muy interesante, muy fuerte, y fíjate el agüellamiento que tenés, bien marcada las dos huellas del camión. Ahora, si vos tenés esto, en donde vos tenés fisura, y junto con esto puede haber agüellamiento, ojo al piojo, esto es superficial, esto puede ser estructural. Acá tengo un agüellamiento así, con fisura, ojo, ojo, acá hay un problema estructural. La fisura, mal agüellamiento, ojo al piojo. Esto, totalmente agüellado, pero no existe fisura, no existe fisura. Y esto es superficial, esto es de mezcla, esto es totalmente superior. Cuando aparece en fisura, ojo, ojo, ojo. ¿Qué hace Vialidad Nacional? El monitoreo o la evaluación, al ser en forma puntual, Vialidad Nacional se dio cuenta, tengo una red vial de 40.000 kilómetros de ruta. Si yo tengo que evaluarla en forma más o menos puntual, y voy hasta loquito. Hizo la Dirección Nacional de Vialidad. Compró equipos, este es el más viejo de todos. En este participó Tulio, el equipo multifunción que trabajó la Dirección Nacional de Vialidad. MRM. Este equipo, más o menos la década del 90, a fines de la década del 90, es un equipo que les permitía a ellos poder tener una evaluación, yo no solamente de la rugosidad, del agüellamiento, sino que también me permitía tener una historia del estado de la fisura. Tenía cámara de video, un equipo muy, muy interesante de la Dirección Nacional de Vialidad para poder hacer una evaluación en forma mucho más dinámica, completa, de una red vial, no en forma tan puntual. Anda bien el agüellamiento en forma puntual, pero es un equipo para poder tener a nivel red información mucho más importante. ¿Cuáles son los equipos nuevos que compró? Estos son equipos nuevos, que miden el agüellamiento, hundimiento en forma totalmente dinámica. Estos son equipos dinámicos. El equipo va trabajando a una cierta velocidad, fíjense, 90 kilómetros por hora máximo. Y este equipo, por rayo láser, te permite poder definir cuál es el perfil transversal de la calzada. Es un equipo mucho más dinámico que le permite a ustedes poder relevar en forma dinámica rápida, el estado de la calzada desde el punto de vista del agüellamiento. Si yo lo puedo relacionar, también me puede dar la rugosidad, o sea, me da todo. Desde el punto de vista técnico, yo puedo tener un diseño o hacer el dibujo, el mapeo del cómo está totalmente deformada la calzada. Espectacular a nivel red, me permite a mí rápido tener una idea. Vialidad Nacional compró este equipo, lo tiene disponible. Si salieron o no salieron, yo sé que han salido, no sé si están saliendo actualmente, pero les permite hacer una evaluación del agüellamiento. Junto con eso, tengo la deformación longitudinal, tengo la deformación transversal, me permite ahora estudiar la fisura. Y la fisura, ¿por qué me interesa la fisura? Porque la fisura es el deterioro que se produce en la calzada, que si yo no le hago nada y la veo el corte y aparece una fisurita y yo no la sello a esta fisura con algún producto asfáltico para evitar que el agua penetre, esta fisura individual se empieza a ramificar. Y si se empieza a ramificar, se puede ir cerrando esta malla
Y esta malla que se va cerrando puede ser el día de mañana un bache. Entonces, Vialidad Nacional dijo, dentro de los parámetros de deterioro, yo tengo que estudiar la fisuración. Y la fisuración, esencialmente Vialidad Nacional, la estudió y le puso un número 2, un número 4, número 6, número 8, número 10. Y estos números, 2, 4, 6, 8 y 10, son el coeficiente de 3 correspondiente. Vialidad Nacional no entra a jugar si son fisuras, ahora le voy a explicar qué significa, en el sentido longitudinal de la calzada, en el sentido transversal de la calzada. No, ellos hablan de tipo de fisura. ¿Y cómo lo hablan? En un manual. Me dice, una fisura grado 2, el espíritu está escrito en la oración. Miren acá la fisura. Dice, fisura formada en una sola línea, generalmente longitudinal, aislada, con tendencia a ramificarse. ¿Qué significa una fisura grado 2? Aislada, que puede tener una tendencia a ramificarse. Esto es una fisura grado 2. O sea, es una fisura, el primer estadio de un grado de deterioro. Apareció tu fisura. Pero no es una fisura aislada, lineal, aislada con tendencia, o sea, puede tener la patita. Listo, señores, es una fisura grado 2. Ahora, esta fisura grado 2, ¿cómo va a evolucionar? Fíjense, al grado 4, fisura ramificada, con tendencia a formar una malla generalizada en sectores del pavimento. Vamos a hacer el mismo dibujito. Mi fisura aislada, que tenía, pero dice, se empezó a ramificar, se empezó a cerrar, formar una malla generalizada. Está ramificada con malla. O sea, si ustedes la miran, ya esta fisurita, nosotros le decimos en la jerga vial, se me cerró la mallita. Esto que era lineal, se empezó a cerrar. ¿Se ubica en el concepto o no? O sea, es una fisura con tendencia a formar una malla. Esto está ramificado. Hay una tendencia, ya no es la malla aislada, sino una mallita que se empieza a cerrar. Ahora, si esa mallita que era aislada se cerró, me dice, fisura en forma de malla, que abarca una superficie más amplia, con tendencia a formar una piel de cocodrilo, esto es un grado 6. Este entre nosotros es, atento Houston, futuro bache. Del grado 4 pasamos a un grado 6, se están densificando las mallas, se están cerrando en forma mucho más violenta. Hay una tendencia a formar una piel de cocodrilo, grado 8. Esta fisura grado 6 se me cerró más, con desprendimiento de piedrita en algunos lugares puntuales, fisura generalizada en forma de malla cerrada, reticulado más chico, piel de cocodrilo, desprendimiento de material en correspondencia con alguna fisura. Si ustedes miran la fotito, acá falta piedra, acá falta piedra, por acá puede estar faltando piedra, acá está faltando piedra, acá falta piedra. ¿Qué quiere decir? Es una fisura cerrada, formando una malla, con desprendimiento de piedrita, hermano, esto es un grado 8. Entre nosotros ya es casi bache, casi bache. Esto es complicado. ¿Y cuál es la grado 10? Bache. Fisura totalmente generalizada, desprendimiento de panes, material en formación de bache. Hermano, esto, entre nosotros, la ingeniería, es un bache. ¿Qué significa un bache? Que esto, en potencia, como está totalmente viendo en corte, totalmente roto el pavimento, un día de mucha lluvia, este valor vuela.
Entonces, ¿qué va a tener acá? El autito cuando venga por acá va a pasar por un agujero y vamos a tener un bache. Y si tenemos un bache, hermano, en día de lluvia, esto es peligroso, muy peligroso. Estamos en presencia de algo que puede generar pérdida de vida humana. Atento, Houston, esto es peligroso. Hay bache en la ruta argentina, obviamente. ¿Qué más me dice la Dirección Nacional de Vialidad? Que puede haber casos en donde yo tengo pavimento de hormigón y sobre ese pavimento de hormigón hicimos mezcla asfáltica. Los correntinos tienen muchas zonas, en la zona vieja de la ciudad de Corrientes, en donde el pavimento de hormigón lo han tapado con mezcla asfáltica. Bueno, lo que hace la metodología propuesta por la Dirección Nacional de Vialidad es esas fisuras reflejas de pavimento de hormigón sobre la mezcla asfáltica, se la tiene que cuantificar. Entonces es una clasificación en los casos de las mezclas asfálticas colocadas sobre pavimento de hormigón. Entonces hay que aclarar que es una mezcla asfáltica colocada sobre pavimento de hormigón y el criterio es diferente, dice. Fisura tipo 2, grieta o fisura mayor a 2 milímetros, una zona línea, longitudinal o transversal, sin tarea de sellado ejecutado, generalmente en coincidencia con qué, con una junta transversal o una junta longitudinal de pavimento hormigón. No está sellado, fisura grado 2. Fisura grado 4, miren acá, es bien puntual. Esto ya es como un grado 6 para nosotros, que dice malla o piel de cocodrilo concentrada en grietas longitudinales o transversales, sin desprendimiento, con o sin tarea de conservación. En donde estaba la junta, esto es no más de 20, 30 centímetros. Tenemos un grado de deterioro bastante interesante. No es grado 8, es grado 4, porque es coincidencia con qué, con una antigua junta que tenía el pavimento. Pero esta junta no está conservada, no está sellada, no tiene nada. Bueno, una grado 4 puntual. Grado 8, malla o piel de cocodrilo concentrado en grietas longitudinales o transversales con desmigramiento total o parcial de material. Tengo el agujero, grado 8. Tengo el agujero. Esto ya tiene el agujerito, fisura transversal, grado 8, de una mezcla asfáltica colocada sobre el pavimento de hormigón. Es para que usted tenga una idea de que hay que tratar de anotar los parámetros que tenemos. Fíjense lo mismo. Este es un pavimento, mezcla asfáltica sobre pavimento de hormigón. Es una fisura aislada, totalmente grado 2. Ese sería el concepto. Y aparece algo que Vialidad Nacional en su origen tiene esta planilla oficial. Esta planilla oficial dice coeficiente de 4. El coeficiente de 4 es, fíjense el concepto, peladura, bache descubierto. Esto es bache descubierto. Cuando dice la palabra bache descubierto, estos son, hablando mal y pronto, baches abiertos. Esto es bache, bache. ¿Qué decía la teoría? Peladura. Esto es cuando lo fino del material, mejor dicho, lo grueso del material se han volado. Tu mezcla es muy vieja. Era muy común antiguamente ver esto. Pavimentos que estaban más bien deteriorados por el efecto no tanto del tránsito, sino el efecto climático, envejecido por el tránsito. Se va al morterito que da la piedrita. Se hace una evaluación superficial del grado de peladura y tomamos el coeficiente correspondiente en la zona de evaluación. En cambio, los baches, cuando habla de bache descubierto, cuando está hablando, fíjense, aparece la palabra en porcentaje, 0,1, 0,3, es a lo largo de todo el tramo evaluado. Después la vamos a mirar cómo es la metodología de evaluación, no se preocupen. Pero yo tengo que evaluar a lo largo de toda longitud evaluada cuánto superficie de bache tengo abierto. Lo refiero al ancho de la calzada y la longitud del tramo y lo expreso en porcentaje y entra el coeficiente de 4 correspondiente. Fíjense, 0,1% al 0,3 de bache abierto
ya me está queriendo decir que coeficiente de 4 igual a 4. Es lo más importante del punto de vista cómo repercute el coeficiente, el D4 para nosotros va a ser esencialmente el porcentaje de bache descubierto que vamos a tener a lo largo de la superficie del tramo estudiado. La pregunta que ustedes me tienen que hacer es, ingeniero, pero si yo en mi ruta tengo tareas de bacheo ejecutado, bueno, esta es la planilla que viene. No sé si acá está el ingeniero Altamirano dando vueltas. Es una planilla nueva que lo metieron en el pliego, en el manual de evaluación de pavimento. ¿Qué es lo que dice esta planilla nueva? Se evalúa también el porcentaje de superficie bachada. Está bien. No solamente tengo que tener los baches descubiertos, sino tareas de conservación realizadas. Estas son las tareas de conservación que yo realicé en el tramo. Si yo tengo tareas de conservación realizadas, bache o bacheo realizado, también tengo que evaluar la superficie de bacheo realizado. Y con esa superficie de bacheo realizado, le voy a dar un coeficiente de 4 correspondiente. ¿Por qué? Porque lo que estoy midiendo con el índice de estado o el índice de serviciabilidad presente es cuál es el estado de la calzada. Y si yo a lo largo de la calzada he estado efectuando tareas de conservación, bacheo, me tiene que decir, atento Houston, que mi calzada o mi tramo está empezando a tener cierto grado de deterioro, que lo estoy manteniendo y lo estoy conservando yo, pero lo tengo que cuantificar. Y esta es una planilla nueva, en donde en función de la superficie bacheada, yo puedo tomar esos valores para cuantificar el índice de estado y el índice de serviciabilidad, para decir que en verdad esa calzada no está tan bien linda como uno podría decir, sino que ya me está produciendo un cierto grado de consumo que amerita que yo como repartición pública o privada estoy haciendo tareas de conservación y mantenimiento. O sea, el índice de estado y el índice de serviciabilidad me está diciendo a mí, a través de esta última planillita, que la calzada, por más que yo haya hecho tareas de conservación y de mantenimiento, lo tengo que medir y cuantificar a ese bacheo, porque va a ser como parámetro de peso para poder decir, no solamente en forma subjetiva, sino en forma objetiva, que mi calzada está teniendo deterioro. Esto es lo nuevo del manual de evaluación de pavimento. Se evalúan los bacheos realizados y se los cuantifica con el coeficiente de 4 para poder decir, ojo al piojo, esta ruta ya está teniendo tarea de conservación. No solamente se va a medir esto, que es, fíjense, estos son desprendimientos, bache, esto es un bache, y esto es bacheo, son las tres cosas diferentes. Desprendimiento no es bache, pérdida de fino. Bache, hay un agujero, y bacheo es tarea de conservación realizada. ¿Esto qué es para ustedes? A ver, entre nosotros, ya que estamos. Esto dijimos Un que sticker. ¿eh? Parece un sticker que está, ¿o no? Esto es un bache. Bache, fíjate, tiene un agujero. Si yo le hago el perfil acá, yo lo pudiera dibujar al perfil de la calzadita. Acá tengo un agujero. Y Alianza Nacional dice que el bache es cuando el abollamiento acá puntual es mayor a 2,5 centímetros. 1 pulgada. Si el abollamiento viene a este lugar puntual porque desapareció el material, es mayor a 2,5 centímetros, hermano, esto es un bache.
Esto es bache, esto no es bacheo, esto es bache, esto es un semejante agujero. Desde el punto de vista del tránsito, un día de lluvia es peligroso. Tu auto golpea. ¿Eh? Esto es un bache. Eso, ¿esto se da o no se da? ¿Lo ven o no lo ven? A esto. Sí, se da. ¿Se dio o no se dio? En corriente acá. En corriente se dio. Sí, señor. Sí. ¿Y esto por qué se da? A ver, ya que estamos hablando. Socavación. Toca base. Esto no es un problema típico estructural, sino un problema de que usted va a tener que evaluar, cuando hagamos una evaluación un poco más finita, pues acá hay un problema de erosión o socavación de finos, de tal manera de que tu material te hace un agujero. Esto es un bache, desde el punto de vista técnico, un bache. ¿Eh? Bueno, este ni hablemos, pobre mujer. Esto es bache. ¿Eh? ¿Cómo se carga? Bueno, se carga en una planilla que se le tipo mandar por Excel, en donde nosotros tenemos el coeficiente de 1 que mide la deformación longitudinal, coeficiente de 2 que mide la deformación transversal, el de 3 que mide la deformación tipo fisura y el de 4 de prendimiento y bache. Y esta tablita es ya sea para mezclas asfálticas, carpeta de rodamiento de mezcla asfáltica, como carpeta de rodamiento de tratamientos bituminosos. Los coeficientes son distintos, o sea, tratamiento superficial bituminoso 4, 5, 7 y 8, otros valores que con respecto a mezcla asfáltica, y pavimento rígido. Fíjense que en pavimento rígido entra la deformación longitudinal y la fisura, y no entra el D2. En un pavimento rígido no existe D2. ¿Por qué no existe D2? Y el D4 tampoco entra, parece. A ver, Porque no pavimento se puede rígido. agüellar porque es muy rígido. Claro, cacho, esa es la idea. En un pavimento rígido no existe el agüellamiento. No existe el agüellamiento. El agüellamiento no existe, por lo tanto, no existe el coeficiente de 2. Y el coeficiente de 4 de desprendimiento y bache no se considera, porque cuando hay fisura grado bache, el fisura coeficiente de 3 aparece 10. Y ahí ustedes leen, fíjense, desprendimiento, pane de material, formación de bache, bloque hundido o asentado. Cuando tengo un pavimento de hormigón que aparece esto, este coeficiente de 3 igual a 10, acá está contemplando el fenómeno de bache. O sea, cuando hago la evaluación de pavimento de hormigón, los coeficientes de peso son diferentes y no aparece ni el D2, que es agüellamiento, ni el D4, desprendimiento y bache. Esto no existe en el pavimento de hormigón, en la metodología propuesta por la Dirección Nacional de Vialidad. Solamente se evalúa la deformación longitudinal y las fisuras. Bueno, esto se evalúa. Fíjense, pavimento rígido se evalúa. Obviamente, ahí esto es muy común ver esto. O sea, acá tengo una fisura generalizada con desprendimiento. Acá podría ser un valor de 10, o sea, F de 3 igual a 10, o sea, ya hay fisura generalizada. Obviamente acá tengo bache, son fisuras generalizadas. La autovía de la Nicolás de Avellaneda, tenemos varios lugares que tienen lo mismo. ¿Qué es lo que se tiene que mirar mucho? Lo que usted está viendo con el ingeniero Alberto, el fenómeno de la fisura. ¿Qué es lo que genera a mí? Lo que ustedes van a tener como pregunta de parcial, esto, ¿eh? Erosión. El famoso fenómeno de erosión y bombeo, que hace el asentamiento lo fino y expulsan lo fino. ¿A dónde evoluciona ese fenómeno de bombeo? A esto, rotura de los pavimentos rígidos. El Punto. escalonamiento ese. Bueno, esto sí. Esto es muy común, ¿eh? Esto, el sistema vuela por dilatación térmica. ¿Se acuerdan esto? Esto es otro problema de tensiones que se generan por la variación térmica en las losas. De calor, dilatación, calor, en frío, qué sé yo, y revienta la losa. Esto es muy común en nuestra zona, ojo. Acá en el Chaco se da, en la Existencia se da. ¿Qué más también se evalúa? El estado de la banquina. A ver, me pregunta a mí, ¿y por qué tengo que evaluar el estado de la banquina? Seguridad. Un problema de seguridad.
Yo lo que voy a mirar va a ser banquinas lindas, una banquina erosionada, que tienen problemas de tipo de arrastre de fino. Esto es muy común en nuestra zona, ¿o no? Sí, la provincia del Chaco, provincia de Formosa, parte de las provincias de Corrientes. Los suelos son erosionables, vamos a tener problemas. Este también se evalúa, descalce, que mi banquina está descalzada. Esto desde el punto de vista de la seguridad, horrible. Esto, descalce, se evalúa. Estos son todos los que uno considera. Esta banquina es despejada desde el punto de vista técnico. No, hermano, vos mordés esta banquina y te matás. Bueno, se hace una evaluación junto con la evaluación de calzada del estado de la banquina. Y también se va a evaluar los bordes de la calzada, si los bordes están rotos, si los bordes están rotos, si los bordes están abiertos, los bordes están deformados. También se evalúa el estado de los bordes de la calzada. Se tiene que evaluar en forma subjetiva, obviamente, a criterio de la persona que está evaluando la calzada, como el sistema de drenaje. Lo vamos a explicar, no se preocupen. ¿Por qué? Porque me va a permitir a mí, si yo tengo un drenaje en 1 kilómetro, por ejemplo, y el drenaje es malo, no hay pendiente, hay zona no común, como dijo el ingeniero Altamirano, pero hay zona de préstamos en la zona de camino, esos préstamos están totalmente llenos de agua, acá está el alambradito, acá está el alambradito, estos son todas zonas de cañada, hay agua permanente, y esta calzada cuando la evalúo me da ahuellamiento alto, hay fenómeno de fisuras, puede haber algo de baches, y vos después miro la misma ruta en un lugar que no hay tanta agua, el estado está mucho mejor. ¿Qué me está queriendo decir este tramo? Cuando miro un estado de drenaje, que el problema mío no es tanto la calzada desde el punto de vista de la carpeta de rodamiento, sino que el paquete estructural de esa calzada se encuentra totalmente saturada de agua. ¿Por qué? Porque no hay nada que evacúe las aguas de lluvia. Y si no hay nada que evacúe la agua de lluvia, este paquete está totalmente saturado. Y si está totalmente saturado, voy a tener un problema estructural, pero no por el paquete o el SN de lo que hemos puesto, sino porque lo que está abajo está totalmente saturado. Entonces, antes de hacer una solución técnica acá arriba, hay que solucionar el problema de drenaje. ¿Es común en nuestra zona eso? Pero por supuesto que sí. Los problemas de drenaje son uno de los problemas que más repercuten en la durabilidad o en la obra que yo estoy por encarar desde el punto de vista de lo que sería rehabilitación o una estructura nueva. También se estudia y se nota cuál es el carril más deteriorado. ¿Por qué se estudia el carril más deteriorado? Misiones, por ejemplo. Porque si yo tengo un carril más deteriorado por efecto del tránsito, que puede ser por pendiente ascendente, entonces me está queriendo decir, atento Houston, acá hay un problema desde el punto de vista de carga de tránsito dado por ejemplo, por pendiente. O Ruta Nacional 123. La Ruta Nacional 123 sale de la localidad 9 de Julio y termina en Paso Los Libres. Y acá tenemos la Ruta Nacional 118. ¿Se ubican esto, Corrientes? Esta es la 118 acá. Este es Ruta Nacional 12 y esta es la Ruta Nacional 14. Y así, y esta es la 118 termina acá. Este es un 4 bocas. Acá está Mercedes. Acá está Paso Los Libres. Acá está, qué sé yo, Chavarría. Y por acá está 9 de Julio y acá, no sé, el de Mostado. ¿Qué es lo que hay por acá? Kilómetro 83 de la Ruta Nacional 123. ¿Qué tenemos acá? En esta zona. Vamos, los correntinos. Lofre. Cantera. Claro, cacho. Si yo hago una evaluación de calzada, lo que voy a mirar como deterioro va a ser que el deterioro más importante de esta Ruta Nacional 123 va a ser el sentido descendente acá, seguro. Y si me voy para la derecha, el sentido ascendente. ¿Por qué? Y porque es fácil, hermano. Esta cantera produce piedra
y la piedra van hacia Corrientes o hacia el Chaco, pero van en el sentido descendente, la ruta nacional 123, y en el sentido ruta nacional ascendente, ruta nacional 12. Ese efecto de deterioro es lo que hay que anotar. Me está queriendo decir, atento Houston, hay un problema asociado. ¿Cuál es el lugar más cargado? Entonces, cuando yo tome el cálculo del ESAL, yo ni voy a poder tomar 0,5. Se hace criterio de proyectista. ¿Se acuerdan del 0,5? Que consideramos el 50 y 50. 50 para acá, sí. Para Y acá, si yo estoy al lado en la zona de 123, no me conviene tomar 0,5. Capaz me conviene tomar un 0,55, 0,45, para estar al lado de la seguridad, porque hay una concentración de carga muy importante que hacen al carril más deteriorado. Otro es exudación. Si la calzada me salió mal, atento Houston, hay que anotarlo eso. Porque esto me está queriendo decir, hermano, acá algo hay que hacer urgente, porque esta calzada tiene un problema de exudación, me puede generar problemas desde el punto de vista de la seguridad en condiciones climáticas adversas. Entonces se anota carril más deteriorado, cuál es el carril más deteriorado, cuál es la calzada que presenta oxidación. Y eso son informaciones que van a entrar en la planilla para el postprocesamiento. Y junto con todos estos parámetros, va a aparecer un parámetro muy importante, que va a ser un tema específico, capaz o media clase, adherencia neumático-calzada. Tengo que medir la adherencia neumático-calzada. Vialidad Nacional hoy en día lo está midiendo, y ellos lo que hacen es la microtextura y la macrotextura. Microtextura depende de la piel y la macrotextura depende de la mezcla. Esto es mezcla. La mezcla abierta de macrotextura interesante van a tener una buena adherencia neumático calzada. Hay que hacer esto. Esto está dentro del pliego de la Dirección Nacional de Vialidad. ¿Ustedes cómo lo consideraron esto cuando tenían el coeficiente de fricción longitudinal en el caso de distancia de frenado, lo que eran los valores de fricción transversal cuando hacían el cálculo del peralte? Vialidad Nacional toma valores conservativos desde el punto de vista del diseño, pero eso hay que justificarlo técnicamente. Bueno, si tu calzada no le da, hay que hacer un microtextura, hay que mejorarlo, ¿no? Vialidad Nacional tiene todo equipo, este es el famoso MU-meter, MU-meter se llama, acá está escrito MU-meter. Este equipo es viejo, pero anda muy bien. Trabaja con... El sistema es fácil, es un tema especial. Pero bueno, rápido entre nosotros. Es una ruedita, que es la rueda odómetro. Esta rueda que está acá en el medio únicamente es odómetro, esta que está acá. Lo único que hace es tomar la distancia que uno y la velocidad. Y después van dos rueditas, que se abren 7,5, de manera que el ángulo sea 15 grados. Y estas dos rueditas están unidas con un dinamómetro. Este dinamómetro lo que hace, experimenta la fuerza con la cual las ruedas se quieren abrir. El sentido de avance es para acá. Y acá se le tira una capa de película de agua. Acá adelante y acá adelante. Cuanto la textura del pavimento sea más alta, esta fuerza es mayor. Bueno, eso es lo que hace este equipo. Cuando la textura del pavimento es muy cerrada o está exudado, esta fuerza es muy baja. Bueno, este equipo lo que hace, mide esto. ¿De dónde salió este equipo que es tan chiquito? Para aeropuertos. Cuando antes los aviones frenaban por fuerzas de mecánica que apretaban las cubiertas y los frenos, este equipo se utilizaba para medir la adherencia en los aeropuertos. Y de ahí se lo sacó a las rutas como tal. Vialidad Nacional tenía dos equipos de esto para medir adherencia en neumático calzada. Uno estaba en Casa Central y otro lo tenía en el distrito de San Luis. Famoso MUMeter. El único problema del MUMeter es la cantidad de litros de agua que dispara acá. Estos están disparando aproximadamente entre 30 y 60 galones, depende de la jugada, pues son, fíjense, 1 milímetro de columna de agua, entre 30 y 60 galones por minuto. Se darán cuenta la cantidad de litros que necesita este camioncito. No es tanto por el peso del equipo, sino la cantidad de agua que dispara este equipo. Este equipo le dispara toda la cantidad de agua
Y lo que hacía este equipo es medir el coeficiente de fricción. Entre nosotros, para que ustedes se queden más o menos el orden lógico. Si yo estoy trabajando con agregados basálticos, mi mezcla fáltica en general tiene un PASA-TAMI 8 menor que 40%. Tu mezcla no está exudada, tu coeficiente de fricción 0,42, 0,45, sin problema, Cacho. No hay problema de adherencia neumático calzada para piedras basálticas, obviamente con un porcentaje de arena menor al 10%. Ahora ustedes le ponen arena, mucha arena, ojo, ojo, ojo acá. O hicieron mezclas muy cerradas, ojo acá. Pero una arena, mezcla, es lo que está poniendo hoy en día Vialidad Nacional. Porcentaje de arena silicia menor al 10%. Vialidad Nacional dice mezcla 0. Piedra basáltica, basáltica. Granometría de la mezcla, el porcentaje pasa también 8. Del orden, póngale el 40%. Lo lógico sería entre el 38 y el 40. Coeficiente mu mayor a 0,42, 0,45, sin problema. Sin Oli, problema. Vale. ahí cuando decís del 10% de lo que es arena, siempre estamos hablando de arena de trituración, no silicio. No, arena silicia. Ah, Vialidad Nacional, eso lo vamos a ver con ustedes después. Vialidad Nacional, hoy en día, para carpeta de rodamiento, para cumplir el WITRACKING, sí, sí. porcentaje de arena natural, le dicen ellos, arena natural, 0%. 0 por eso. 0. Eso es lo nuevo. Pero Claro. ese para cumplir WITRACKING. Vos le podés poner hasta el 10% de arena silicia. Va a cumplir capaz el WITRACKING. Y va a cumplir el MUMITER. Pero ¿y por qué Vialidad Nacional dice 0% de arena silicia? 0% de arena natural. Porque con esto, con este valor, y haciendo bien tu dosaje, vos cumplís el WITRACKING. El ensayo WITRACKING lo cumplí. Entonces, Vialidad Nacional te dice, vos querés cumplir el ensayo WITRACKING, que tu mezcla sea durable para el efecto reiterativo de las cargas, con el ciclo de 10.000 pasada del equipo, con abollamiento bajo en función del tipo de tránsito, del porcentaje de camiones. El porcentaje de arena natural en mezcla es 0. Vos le pones eso, espectacular. Digo, y tracking. Estoy hablando acá de adherencia neumático calzada. Hasta no hace mucho nosotros poníamos hasta el 7% de arena silicia. 7% de arena silicia. Porcentaje pasa en malla 8. 38%. Porcentaje de cemento asfáltico. 4,6% de cemento asfáltico. El 1% de cal. 1% de cal. Te estoy hablando de una mezcla convencional nuestra. Coeficiente de mu mayor 0,42, 0,45. Pero mayores, podemos tener valores mayores, no pasa nada. No hay ni un problema de mu. Ahora, yo le pongo esto, y en vez de trabajar con piedra basáltica, trabajo con piedra granítica, no cumplimos. El mu no lo cumplía. El coeficiente de nosotros en el norte del país, el noreste del país, como estamos, no tenemos problemas porque estamos trabajando con una piedra que tiene muy buena microtextura, que es lo que mide este bicho. Microtextura. El equipo está midiendo la coeficiente de fricción, la micro, para la piedra basáltica, no superando la arena silicia. Andamos espectacular. Ahora, le pone mucha arena silicia, le pone mucho asfalto, necesita una mezcla muy cerrada, va a tener problemas desde el punto de vista de adherencia neumático calzada. ¿Qué es lo que es la evolución de este equipo? ¿Por qué este equipo es un equipo viejo? Porque este equipo consumía mucha agua, un equipo que laburaba a una velocidad relativamente interesante, 60 kilómetros por hora, no era malo. Ahora, apareció este equipo.
Esto es un screen. Este equipo mide la macrotextura y la microtextura. Vialidad Nacional tiene uno de estos en el distrito Chaco, el famoso screen. Este equipo mide no solamente la micro, sino la macro. La macrotextura. Vale, te escucho. ¿Cuál es la diferencia entre la micro y la macro? Generalmente la microtextura tiene idea o está relacionada con el tipo de piedra. Y la macro con la mezcla. Esto es adherencia neumático calzada. Es otro tema, yo no le puedo entrar mucho en esto, pero si ustedes quieren, lo vamos a dar en una clase especial. Todo lo que sea adherencia neumático calzada, ay papá, es un despelote, porque es un parámetro que intercede con lo que es la seguridad de la calzada. Pero hoy en día, Vialidad Nacional es lo que le expliqué acá. ¿Cómo mejoro la calzada? Yo la adherencia neumático calzada. 0% arena natural. Segundo, el porcentaje pasa TAMI 8 de una mezcla asfáltica menor al 40%. Menor, 35, espectacular. Le pongo cal, una cuestión lógica, piedra basáltica, su coeficiente mu de microtextura, 0,42, 0,45. Y cuando vos le pones esto a una mezcla asfáltica, esto, una mezcla que tiene una macro textura interesante, tu parche de arena, que sería, esto es la micro, parche de arena te mide la macro, mínimo, 0,40, 0,50. Mínimo, de parche de arena. Vialidad Nacional te ponía los límites. Eso vamos a mirar ahora, no se preocupen. No, mira, no se preocupen. Yo estoy acá hablando de lo que es evaluación de pavimento. O sea, de evaluación de pavimento también tengo que medir ¿qué? El estado de la calzada desde el punto de vista de herencia neumático calzada. ¿Cuántas veces en Europa se mide la herencia neumático calzada? Mínimo una vez al año. Mínimo. Una vez al año. ¿Por qué se mide tanto la adherencia neumático calzada en Europa? Una cuestión de seguridad. Es uno de los parámetros que más se tendría que medir desde el punto de vista técnico para tratar de disminuir los posibles accidentes que se dan en una red vial. Es lo que más se debería medir. ¿Es lo que más medimos nosotros los argentinos? No, pero bueno, es otro criterio. Esto es un criterio. Fíjense, esto es sí el concepto de lo que ellos llaman ahora el índice de fricción internacional. Lo estamos sacando, se está sacando esto y ahora se habla más que nada de macrotextura. Tómelo así, que hay un índice de fricción internacional. Junto con esto, para ir cerrando la materia, yo debería evaluar la estructura. Para evaluar la estructura, yo tengo que hacer deflexiones. Y esto sí es estructural. Hasta ahora yo estoy hablando todo en forma por lo que veo y tengo que hacer una evaluación estructural. Tratar de alguna manera de medir el comportamiento de la mezcla o del paquete estructural ante el efecto del tránsito. Entonces, lo que hay que hacer es medir las deflexiones. El más antiguo de todo, regla Benkelman, lo vamos a ver bien, no se preocupen. La evolución de las reglas Benkelman. A ver, ¿cuál es el problema de la regla Benkelman? Es puntual. Esto es puntual. Lo hago acá y después lo tengo que repetir a los 200 metros, 300 metros, 500 metros, pero son mediciones puntuales. A ver, entre nosotros, si yo tengo que hacer esto en una ruta nacional 12, entre Corriente y Empedrado, o Corriente a Itatí, y pongo un camión frenadito, haciendo esta medición, se imaginan de que es peligroso. Bueno, el problema de la regla Benkelman es muy bueno, vamos a estudiarlo esto, porque esto es una evolución de unos ingenieros, Tosticarelli en Argentina, que me permita medir entre nosotros la deflexión y el radio de curvatura. Ya lo vamos a explicar bien, no se preocupen. Yo puedo medir la deflexión, el comportamiento elástico que presenta esa estructura,
y cuál es el radio de curvatura de esa deformada, de esa deflexión. Otro equipo, mucho más dinámico, este trabaja a una velocidad chiquitita, 3 kilómetros por hora. Vialidad Nacional tenía uno de estos, el famoso Lacroix. ¿Cuál es el problema de este? Peligroso. Si el otro era peligroso, se imagina estar trabajando a 3 kilómetros por hora. Había gente del distrito del Chaco que fue a trabajar a la provincia de Buenos Aires y lo chocaron de noche. A este camión lo chocaron. No se mataron porque, bueno, por lo que los chicos eran grandes. Pero este equipo le permite hacer deflexión y radiocurvatura estructural de la calzada. Y por último, el Lecroix, tenemos este, en donde este es un equipo de retrocálculo, le llaman, deflectómetro de impacto, QAP, que le permite, por efecto de retrocálculo, determinar el SN que presenta la calzada. A través de una fórmula o de algún proceso matemático, yo podría con este equipo determinar cuál es el paquete estructural que presenta la calzada por el equipo de deflectometría dinámica, denominado QAP, deflectómetro de impacto. ¿Cuál es lo bueno de este equipo? Vialidad Nacional también compró, que yo puedo a través de este equipo experimentar y verificar lo que ustedes habían calculado como SR necesario. Ustedes calculaban como un SR necesario, y yo a través de alguna expresión matemática y de algunos datos que necesita este equipo, yo voy a calcular el verdadero SN existente que tiene la calzada. Si este SN existente es mayor al necesario, pipí cucú. Ahora, si el SN existente, es menor que el SN necesario, atento Houston, hay un problema. Acá hay un problema. Y este va a ser el espíritu. Yo tengo que verificar de una red nacional cuál es el SN verdadero que presenta la calzada. Y la única manera hoy en día es utilizando un equipo QAP o deflectómetro de impacto, que a través de algún proceso matemático, lo vamos a tratar de estudiar con ustedes, yo podría verificar si esa calzada satisface o no los requerimientos de cálculo que podrían darse por modificación de tránsito, modificación del diseño de vehículos que están circulando, modificación desde el punto de vista de que hay algo en la subrasante que me está afectando ese paquete estructural, o porque mi calzada salió mal, le hemos errado el bicachazo. Esto es evaluación estructural de la calzada por un equipo de deflectómetro de impacto. Lo vamos a ver en esta materia. Y le vamos a mostrar que junto con este equipo se puede determinar este equipo que alimenta el QAP, que es lo que se denomina georradar. ¿Qué es lo que me da el georradar? Algo importantísimo para que el laburo trabaje bien un QAP. ¿Cuánto es el espesor de capas ligadas y cuánto es el espesor de capas no ligadas? Si yo ese dato no lo cargo en el QAP, acá, a este equipo, el equipo me está dando cualquier cosa. Me puede dar la deflectometría, pero yo necesito para que este equipo trabaje bien, ¿qué espesor de capas ligada hay? ¿Qué espesor de capas no ligada hay? ¿Y cuál es el tipo de subrasante? Yo le informo con el tipo de subrasante, el espesor de capa no ligada, el espesor de capa ligada. Este equipo, cuando esté trabajando, me está por dar cuánto es el SN que presenta la calzada. Pero para poder hacer eso necesito darle a este equipo esto, espesores de las capas. Uno de los equipos que hay para medir los espesores de las capas es el famoso equipo Georradar, o hacer un estudio de evaluación
de la estructura existente que va a tener esa calzada, que es otro estudio que alimenta. Junto con esto viene seguridad, se mide la retroreflectancia que presenta la señalización horizontal de la calzada. Este equipo es una empresa privada que nos permite a nosotros decir, hay que repintar o no hay que repintar la señalización horizontal. Porque si la señalización horizontal está media fea, hay que repintarlo. Bueno, ¿cuál es el criterio? Bueno, hay que hacer una evaluación. También se hace esta evaluación de lo que se denomina la retroreflectancia de la señalización horizontal. Bueno, gente, acá termina todo. Dale, escucho. Antes que entremos a la clase a las 5 que tenemos con Albertico, mañana se va a hacer como hicieron en el anterior parcial, van a enviar unos minutos antes el parcial por mail, ¿no es cierto? Sí, no, esa es la idea. Esa es la idea. Correcto. O sea, tal cual como se hizo el parcial pasado. Perfecto. Teóricamente hay un Google Meet que habilitamos. Ese Google Meet se habilitó para que sea público a partir de las 3 de la tarde. 3 de la tarde, cada uno con su camarita de televisión prendida, de su celular, qué sé yo. Y arrancamos las preguntas. Tienen que trabajar con computadora porque la solución del práctico diseño geométrico, diseño estructural, o ya sea flexible o rígido, va a ser por solución por computadora. Eso no me queda otra. No, ya está al lado con ustedes. Listo, gente. A descansar un ratito. Chau. Bueno, gracias. Chau. Hasta luego.